Ejemplo 23.7. Campo eléctrico debido a una barra cargada. Una barra de longitud L tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda y una carga total Q. Calcule el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia A desde un extremo. Figura 23.15. Esta figura de aquí. Miren que aquí hay un detalle importante que se va a usar más adelante, a ver si, y es que cuando tenemos una distribución uniforme de carga, ¿sí? Cuando se tiene este caso particular de que la carga está uniformemente distribuida, la densidad de carga, miren que el lambda es una densidad de carga, es equivalente o es igual a la carga total dividido entre la longitud del, de lo que estemos, de la barra en este caso, ¿cierto? Esto es una densidad lineal de carga. Entonces, esto es la longitud de la barra donde está distribuida la carga. ¿Listo? Solamente, esto se cumple solamente en los casos donde tenemos una carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Y en cualquier otro caso, en general, digamos, se debe escribir esto, que la densidad lineal de carga es igual al diferencial de carga dividido entre un diferencial de longitud. ¿Sí? Esto es en general. Y esto es un caso particular que se cumple solo cuando la carga es uniformemente distribuida. ¿Sí? Eh, yo partí desde este punto porque necesito calcular el diferencial de carga. Miren que para calcular el campo eléctrico, que es lo que nos pide, nos están pidiendo calcular el campo eléctrico, debemos usar la definición de campo eléctrico para cargas, digamos, para distribuciones de carga continua, ¿sí? Y es esta. El campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la integral del diferencial de carga dividido entre la distancia que va desde el diferencial de carga hasta el punto donde se calcula el campo al cuadrado por un vector unitario que apunta en la dirección o que inicia en, en el diferencial de carga y apunta en la dirección que va hacia el punto donde se calcula el campo. ¿Listo? Esa es la definición que vamos a usar. Y para poder calcular esta integral, pues primero tenemos que encontrar el diferencial de carga, tenemos que encontrar el vector unitario y tenemos que entender cuál es la distancia que representa, o pues sí, la distancia que va desde el diferencial de carga hasta el punto donde se calcula el campo. ¿Listo? Tenemos que encontrar esas cantidades para poder construir la integral. ¿Listo? Entonces miren que el diferencial de carga pues se lo calcula partiendo de la definición de densidad lineal de carga. ¿Sí? La densidad lineal de carga es igual al diferencial de carga dividido entre un diferencial de longitud. Aquí, por lo general, esto pues en un caso general debe ser diferencial de S, que representa un diferencial de longitud. Pero aquí el dibujo ya nos está diciendo que el diferencial de longitud es diferencial de X, porque la barra está a lo largo del eje X. Entonces es conveniente escribirlo de esa forma. ¿Sí? Ya se entiende que eh, en este diferencial de longitud está el diferencial de carga que estamos considerando. Miren, un diferencial es algo muy pequeñito. Entonces, si toda esta carga, perdón, si toda la barra está cargada, nosotros debemos considerar un pedacito pequeñito de carga, ¿sí? Un pedacito pequeñito de carga, infinitamente pequeño, el diferencial de carga. ¿Listo? Ese diferencial de carga pues está distribuido en un pedacito pequeño de la barra, en un pedacito pequeño de longitud de la barra, que está representado por ese diferencial de X. ¿Listo? Esos diferenciales representan eso, cantidades muy pequeñitas, cantidades que tienden a cero. ¿Listo? Ahora, miren que partiendo de esta definición yo puedo despejar el diferencial de carga pasando esta diferencial de longitud al otro lado del igual a multiplicar. Y de esa forma tenemos que el diferencial de carga es igual a lambda por el diferencial de longitud, o en este caso pues por el diferencial de x. Miren que al tener un diferencial de x, ya sabemos que la variable de integración va a ser x. ¿Sí? Entonces tenemos que construir la longitud que separa ese diferencial de carga con el punto, perdón, la longitud que separa el diferencial de carga del punto donde se calcula el campo en términos de la variable x, como está aquí. Miren, dependiendo de dónde está el diferencial de carga, pues esta x va a ir cambiando, por eso es una variable. Esto no es algo constante. Eh, bueno, dicho eso, pues ya tenemos el diferencial de carga, ya lo tenemos. La longitud, el dibujo también nos está dando, nos está facilitando mucho este problema porque nos está dando
bastantes datos, no tenemos que pensar demasiado, digamos. Entonces ya tenemos el diferencial de carga, ya tenemos la longitud que va desde el diferencial de carga hasta el punto donde se calcula el campo. Miren que esta es la variable x que va a variar, digamos, desde este punto hasta el extremo de la barra, ¿sí? Es decir, desde a hasta a más l. ¿Listo? Eso, ya tenemos que la distancia r está representada por la letra x, ¿sí? Esa es la distancia. Miren, la distancia desde el diferencial de carga hasta el punto donde se calcula la carga. Ahora, el vector unitario r. Ese vector unitario es un vector que apunta desde donde está la carga hasta, o que va en la dirección, ¿no? Tiene que estar dirigido de esa forma, de tal manera que apunte desde el punto donde está el diferencial de carga hacia el punto donde se calcula el campo. Entonces, miren que la dirección de ese vector unitario sería esta, ¿cierto? Ese vector unitario pues tiene longitud 1, ¿sí? Pero nosotros sabemos que si este vector es horizontal, está a lo largo del eje X y apunta a la izquierda, pues se lo puede representar con un vector que se conoce, es el vector menos i, ¿sí? El vector i representa un vector unitario que va en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Ese es el vector unitario i. Pero como necesitamos que apunte a la izquierda, debemos multiplicarlo por menos, ¿listo? Entonces por esa razón miren que ya tenemos escrito el vector unitario. Y ya como conocemos todo, tenemos que estas cantidades que las conocemos sustituirlas aquí en la definición de campo eléctrico, ¿sí? Y eso es lo que se hace. Ah, bueno, analicemos los límites de integración, pero mejor primero escribamos y luego analizamos esos límites de integración. Eso, dicho eso, entonces sustituyamos. Diferencial de carga vale esto. Entonces miren, donde está la diferencial de carga colocamos lambda por diferencial de x. La distancia que va desde el diferencial de carga hasta el punto donde se calcula el campo lo llamamos x. Entonces nos queda distancia al cuadrado, x al cuadrado. Miren, multiplicado por el vector unitario que apunta desde el diferencial de carga hasta el punto donde se calcula el campo. En este caso, ese vector unitario está representado por menos i. ¿Listo? Ahora sí, los límites de integración. Miren que la barra inicia en A, ¿cierto? De aquí hasta aquí hay A, pero la barra mide L. Entonces, este punto donde termina la barra será L más A. Uy, perdón, dije una T. L más A. Miren, se le suma el largo de la barra más el pedacito que tiene desde el origen hasta el extremo izquierdo de la barra. ¿Listo? Entonces miren que esa distribución de carga inicia en A y termina en L más A, ¿sí? Y eso es lo que escribo aquí, miren, el límite inferior es A y el límite superior será A más L, lo escribí aquí al revés, pero es lo mismo, ¿no? A más L. Eso, dicho eso, pues ya tenemos que hacer algunas cosas para poder calcular esa integral. Miren que esto, esto de aquí es positivo y aquí tengo un menos. Yo puedo multiplicar más por menos y eso me quedaría menos, ¿no? Ese negativo. Pero ese negativo, como es constante, digamos, lo puedo sacar de la integral, como pasó aquí. Y como el problema dice que la distribución de carga es uniforme, es decir, lambda no cambia, es constante, también puede salir de la integral, porque es constante. ¿Listo? Y simplemente nos queda la integral del diferencial de carga, perdón, del diferencial de longitud dividido entre x al cuadrado. Y esto multiplicado por el vector unitario y. Pero pasa que este vector unitario y es constante, porque siempre mide lo mismo y siempre apunta a la derecha. No cambia. La longitud de ese vector unitario siempre es 1 y siempre apunta a la derecha. ¿Sí? Eh, entonces, eso es una constante. No va a ser parte de la integral. Lo pude haber sacado, pude haber escrito esto acá, pero no lo quise hacer porque me gusta mirarlo a la derecha. ¿Sí? Es la costumbre colocarlo a la derecha de los escalares, entonces por esa razón lo dejé así. Pero ustedes deben entender que lo que vamos a integrar es esto. Perdón, esto. ¿Sí? El i es constante, así que no forma parte de la integral. No hace parte. Es como si lo hubiéramos sacado igual que estas constantes de acá. ¿Listo? Ahora, miren que este x al cuadrado, por propiedades de potencias, uno sabe que una base elevado a un exponente es, mejor dicho, una potencia se la puede subir o bajar cambiando el signo al exponente. ¿Sí? Yo puedo hacer eso. Si lo tengo dividiendo, lo puedo subir a multiplicar si le cambio el signo al exponente, o puedo hacer lo contrario. Si está multiplicando, lo puedo bajar cambiando el signo al exponente. ¿Miran? Eso es en general. Miren que aquí está dividiendo el x al cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir
multiplicando al diferencial de x, simplemente cambiando el signo del exponente. Miren, entonces si aquí estaba positivo el 2, acá lo coloco como menos 2, ¿sí? ¿Para qué hice eso? Porque de esa manera ya se puede ver más fácil cómo se integra una potencia. Pues eso es lo que uno aprende, digamos, al inicio, cuando uno aprende a integrar, le enseñan a integrar potencias, ¿cierto? ¿Y cómo se integra una potencia? Pues la integral de esto será igual a la base, pero en el exponente tengo que sumarle 1. Bueno, cuando ya resuelvo la integral, ¿no? Entonces puedo escribirlo, no sé cómo escribirlo, a ver. Si tengo la integral desde a hasta a más l de x a la menos 2 por dx, esto es igual a x, al exponente le sumo 1, entonces tengo menos 2 más 1, ¿cierto? Menos 2 más 1. Y tengo que dividir esto entre el exponente que tengo acá, menos 2 más 1, ¿sí? Y como esto es una integral definida, tengo que evaluar esa integral, desde el límite inferior hasta el límite superior, ¿cierto? Pero miren que menos 2 más 1 da menos 1, ¿sí? Y pues acá también vamos a tener lo mismo en el denominador, menos 1, ¿sí? Evaluado desde el límite inferior hasta el límite superior. ¿Listo? Eso fue simplemente lo que se hizo. Ahora, miren que este menos con este menos da más, ¿sí? Entonces esto va a quedar positivo. Y cualquier cosa dividido entre 1 pues da la misma cosa, no cambia. ¿Listo? Entonces queda positivo porque menos por menos da más. Y esto dividido entre 1 pues va a dar lo mismo, no va a cambiar, ¿sí? Entonces tengo x a la menos 1 evaluado en los límites de integración y multiplicados por el vector unitario y. Miren, el vector unitario y me está diciendo la dirección en la que va a quedar el campo eléctrico total. ¿Listo? Eh, Dicho eso, pues simplemente nos queda evaluar. ¿Y cómo se evalúa? Se reemplaza el límite superior en la variable eh, de esta forma. A ver cómo lo puedo mostrar fácil aquí. ¿Qué fue lo que hice? Ah, bueno, ahora hice lo contrario. Miren, antes tomé esto y lo subí a multiplicar cambiando el signo al exponente. Ahora como esto está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir, lo puedo bajar a dividir, aplicando esto, cambiando el signo al exponente de nuevo. Aquí estaba negativo y ahora acá lo puse positivo. Miren que no se mira ningún exponente, ¿no? Entonces cuando no se mire nada, tienen que asumir que hay un 1 positivo, ¿sí? Como es 1, no se lo pone porque x elevado a la 1 da la misma x, ¿sí? Pero tienen que asumir eso. Miren, bajé esto a dividir cambiando el signo al exponente. Esto estaba negativo acá, aquí quedó positivo. ¿Por qué hice eso? Porque de esta manera me queda mejor escribirlo, ¿sí? Me ahorraría pasos. Entonces, ahora sí, evaluemos. La constante va a multiplicar, esas constantes van a multiplicar a lo que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces lo que se evalúa se debe escribir entre paréntesis, es importante eso. O pues no es necesario, pero tienen que, si no escriben paréntesis, digamos, lo voy a hacer aquí, constante de Coulomb multiplicado por lambda, y esta función evaluada en el límite superior, es decir, que nos queda 1 dividido entre a más l, donde esté la x, reemplazamos el límite superior, menos la función evaluada en el límite inferior, ¿sí? Entonces tendríamos constante de Coulomb por lambda sobre 1, perdón, multiplicado por 1 dividido entre a, ¿sí? Pero miren que esto es un factor común, entonces aquí lo que se hace es factorizar, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue de una vez factorizar eso y evaluar entre paréntesis la función en el límite, en los límites, ¿listo? Eh, pero si no lo ven, pues escriben esto y luego factorizan y deben obtener esta parte de aquí, ¿listo? Bueno, y esto está multiplicado por el vector unitario y en cada término pues debería ir, ¿no? Vector unitario y, ¿sí? Y miren, entonces tienen que sacar factor común de esto. Y yo me ahorré este paso, me salté este paso y directamente pasé de aquí a acá. Es prácticamente haber hecho esto y factorizado, solo que no mostré este paso de aquí. Esto es sacar factor común. Eso. Entonces, miren que ya hemos solucionado el problema, ya tenemos el campo eléctrico. Ahora tenemos que hacer un poquito de álgebra para trabajar esto. Como tenemos un caso en el que la densidad perdón, la distribución de carga es uniforme, ya les había dicho que este lambda lo podemos escribir como la carga total dividido entre la longitud de la barra, ¿sí? Porque es una distribución lineal de carga. Entonces estamos hablando de longitudes. También hay distribuciones superficiales. En ese caso estaríamos hablando de áreas.
¿sí? O volumétricas, que entonces aquí sería un volumen. En este caso es lineal, entonces esto es una longitud. ¿Listo? Y aquí se hace el producto, la resta de fracciones o la suma de fracciones. Esto se hace en cruz. Este por este, y dividido entre el producto de los denominadores. ¿Listo? 1 por A me da A. Esto de aquí, que es positivo, por esto de acá, que es negativo, nos queda más por menos, menos, esto por 1, pues me da ese paréntesis, ¿cierto? No cambia nada. Y el producto de los denominadores, pues queda señalado. Miren, el paréntesis multiplicado por A. ¿Sí? Y esto, pues miren que sigue estando multiplicado por el vector unitario I. Miren que es álgebra no tan difícil, digamos. Suma de fracciones. Ahora aquí tengo un menos que está multiplicando este paréntesis. Entonces yo puedo repartir ese menos para destruir ese paréntesis. No tengo que multiplicar esto, los signos. Menos por más. Bueno, aquí no lo he escrito, así que tengo que mostrarlo. Tengo este A. Y aquí hago el producto de signos. Menos por más, menos A. Menos por más, menos L. ¿Miran? Tengo que hacer ese producto. Acá abajo no he cambiado nada, así que no voy a mostrar. Simplemente lo que hice fue aquí en el numerador. A menos A da 0, ¿cierto? Algo positivo menos eso mismo negativo, pues da 0. A menos A da 0, entonces nos queda simplemente menos L, que fue lo que coloqué aquí. ¿Listo? Ustedes deben mostrar esos pasos. Yo me los salté. Pero pues no sé si sus profesores les exijan todos los pasos, ¿no? Sería bueno que los escriban. Eh, ya simplemente sería eso. Eh, a ver, ¿qué más hice? Llegamos aquí, destruimos paréntesis, esto se cancela, nos queda menos L. Y, bueno, miren, esto de acá que está aquí afuera es positivo, por este menos de aquí nos queda negativo. Hacemos el producto de fracciones, pero como este L está multiplicando arriba y este L está dividiendo, se cancelan y ya desaparece, ¿cierto? Entonces nos queda constante de Coulomb que es positiva, por la carga que también es positiva, por este menos, pues va a quedar negativo en el numerador, dividido entre esto de aquí, porque ya no hay nada más que hacer, ¿no? Si no pueden ver ese producto, pues podemos escribirlo un poquito más detallado. Entonces miren que es producto, aquí tengo una fracción multiplicado por otra fracción y esto no es fracción, así que dividimos por 1 para convertirlo en fracción y hacemos el producto de fracciones que se deben hacer multiplicando numeradores y multiplicando denominadores. Entonces esto va a resultar como constante de Coulomb por la carga, bueno, como es positivo por negativo va a quedar menos por la longitud, ¿sí? Dividido entre 1 por L, que da L, y L por esto de aquí, pues va a quedar señalado. L multiplicado por A más L multiplicado por A. L multiplicando con L dividiendo se cancelan y nos queda esto. Menos constante de Coulomb. Bueno, y esto está multiplicado por el vector unitario I. ¿Listo? Nos queda menos constante de Coulomb por la carga, que es esto de aquí, multiplicado por este paréntesis más A. Perdón, este paréntesis por A. ¿Listo? Y el vector unitario I, que aún queda ahí. ¿Sí? Nos están preguntando por, este es el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, ¿sí? El vector de campo eléctrico. Y a nosotros nos preguntan por, a ver, calcule el campo eléctrico en un punto P, que se ubica a lo largo del eje de la barra. Nos preguntan por el campo eléctrico, ¿sí? Cuando hablen de campo eléctrico tenemos que entender que es un vector, ¿listo? Si dijeran magnitud del campo eléctrico, tendríamos que hacer lo que yo hice aquí. Este es el vector de campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Sí? Campo eléctrico. Ahora, para calcular la magnitud de este campo eléctrico, pues nosotros debemos entender que para cualquier vector, me voy a inventar un vector aquí, que tenga componentes pues AX en Y, más AY en J, más AZ en K. Tres dimensiones, ¿listo? La magnitud de ese vector, que se la puede simbolizar de esta forma, es igual a la raíz cuadrada de cada una de esas componentes al cuadrado y sumándolas dentro de la raíz. AY cuadrado más AZ cuadrado. Eso sería en general, ¿no? Pero miren que este vector solo tiene una componente, solo tiene esta. Entonces, lo demás vale cero. Entonces tenemos que la magnitud del campo eléctrico, que una forma de simbolizarla es de esta manera, el vector entre dos barritas, o también se la puede simbolizar como la letra que representa el vector, pero sin negrita y sin la flecha.
Mirad, un poco más simple. Esto es la magnitud del vector, es igual a la raíz cuadrada de cada una de esas componentes al cuadrado, ¿sí? Pero como tenemos una sola componente, pues solo tendremos una componente al cuadrado, ¿sí? Y aquí viene algo que es la definición de raíz cuadrada. A ver. Cuando tenemos raíz cuadrada de algo al cuadrado, esto es igual a el valor absoluto de ese algo, ¿sí? No podemos decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Esto es erróneo, esto está mal, ¿listo? Para ser estrictos, es que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de esta base. Y eso fue lo que hice aquí, miran. Raíz cuadrada de algo al cuadrado es igual al valor absoluto de ese algo, ¿sí? De la base. Y el valor absoluto de algo es simplemente escribir ese algo positivo. Si aquí está negativo, pues debemos escribirlo positivo. Y si está positivo, pues queda igual, ¿sí? No cambia. Pero en este caso, como es negativo, miren, aquí tenemos un menos. La magnitud de ese campo sería esta. ¿Listo? Ahora nos hacen aquí un análisis un poquito más profundo. Vamos a ver qué nos menciona. La respuesta al problema pues sería esta, ¿no? Y si les piden la magnitud, pues sería esta, ¿sí? Ahí terminaría el problema. Solo que en el ejemplo hay un poquito más. Dice, finalizar. Veamos que nuestra, perdón, finalizar. Vemos que nuestra predicción es correcta. Si A se hace más grande, el denominador de la fracción se hace más grande y E se hace más pequeño. Por otro lado, si A tiende a 0, que corresponde a la barra deslizante a la izquierda hasta que su extremo izquierdo esté en el origen, entonces E tiende a infinito. Esto representa la condición en la que el punto de observación P es, si el punto de observación P está en 0, la distancia de la carga al final de la varilla, por lo que, a ver, no entendí. Esto representa la condición en la que el punto de observación P está en 0, la distancia de la carga al final de la varilla. Está como mal escrito, ¿no? Por lo que el campo se hace infinito. A continuación exploraremos grandes valores de A. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A ver, que si, mirando simplemente la magnitud, ¿cierto? Nos está diciendo que si A tiende a 0, miren que si esto se hace 0, bueno, aquí tendremos un 0, pero sería 0 más L. Voy a escribir aquí, ¿no? Analizando este caso que nos están diciendo, tendríamos que el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico nada más, es constantes, la constante de Coulomb por la carga dividido entre, esto está tendiendo a 0, ¿sí? 0 más A más L es L, pero miren que cuando algo tiende a 0, no está bien reemplazarlo porque 0 por L daría 0, ¿sí? Y sabemos que la división entre 0 no está definida, ¿cierto? Entonces debemos analizar un límite, y es el límite cuando A tiende a 0. Podemos escribirlo de esta forma, a ver. El campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico evaluada en el límite cuando A tiende a 0, ¿sí? De esa forma queda mejor. Constante de Coulomb por Q dividido entre A por A más L, ¿sí? Eso. ¿Qué pasa? Que cuando A tiende a 0, este denominador se acerca mucho a 0, ¿cierto? Se hace cada vez más pequeño. Y si ustedes analizan qué pasa cuando uno tiene un número, cualquier número, yo le puse el 1, dividido entre algo muy cercano a 0, digamos esto, ¿sí? Pues el resultado es algo muy grande. Y si nos acercamos más y más a 0, el resultado crece y crece, ¿sí? Y este límite pues es un límite pues cuando se considera muchos ceros, cuando se considera algo muy cercano a 0. Por eso se dice que esto crece sin límites, ¿listo? Es decir, que cuando A tiende a 0, este límite tiende a infinito, crece sin límites eso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que si A tiende a 0, la magnitud del campo crece sin límites en el punto donde se está evaluando. Gráficamente, ¿qué representa eso? Pues que estamos acercando esta barra cada vez más acá, la estamos corriendo a la izquierda, ¿sí? Cuando pasa eso, la distancia disminuye mucho, tiende a 0, y por lo tanto la magnitud del campo en este punto crece sin límites, es cada vez más y más grande, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo, se hace muy grande, no es que crezca sin límites, pero se hace muy grande, digamos, muy grande. Entre más cerquita esté del punto donde se calcula el campo,
más y más va a crecer ese campo. ¿Listo? Acercando, corriendo la barra a la izquierda. ¿Sí? Cuando esto tiende a cero, cuando la distancia se va disminuyendo. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora hace el análisis, dice, el otro análisis dice, suponga que el punto P está muy lejano o está muy lejos de la barra. ¿Cuál es la naturaleza del campo eléctrico en tal punto? Ahora estamos analizando, vamos a analizar el caso contrario. No cuando corremos la barra a la izquierda, sino cuando la corremos a la derecha. Es decir, cuando A crece mucho, cuando A está muy grande. Cuando hablemos de muy grande, quiere decir que A es mucho más grande que el tamaño de la barra. ¿Sí? Este número A crecerá mucho más que el tamaño de la barra. ¿Sí? Si la barra mide 1, el A pues sería como 1.000.000, por decirlo. ¿Sí? Eso se refiere. Cuando A es mucho más grande que L. Esos números me los invento, pero es para que se den una idea. No es que tenga que ser así. ¿Listo? Miren, aquí nos están simbolizando eso. Si P está lejos de la barra, A es mucho mayor que L. Estos símbolos representan mucho mayor. Sabemos que esto, si dejamos así de esta manera, es A mayor que L. Si le ponemos otro, mucho más grande. ¿Listo? A mucho más grande que L. Es decir, que alejamos mucho la barra del punto donde se calcula el campo. Entonces, se puede ignorar L en el denominador de la ecuación 1 y el campo eléctrico es aproximadamente a la constante de Coulomb por la carga dividido entre A cuadrado. ¿Sí? Lo que nos están diciendo es que si esta cantidad A es mucho más grande que L pues prácticamente no afecta en nada. ¿Sí? Es como decir si tuviéramos, si A vale, con los números que yo me invento, digamos que si A vale 1.000.000, 2, 4, 6, ¿está bien? Y L vale 1, pues si le sumamos 1.000.000 más 1, pues prácticamente es 1.000.000, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Y si entre más grande sea esto, y le sumamos 1, pues esta longitud de L no va a afectar nada al resultado, prácticamente no lo cambia. A eso es lo que se refiere numéricamente. ¿Listo? Y si hacen eso, pues nosotros podemos aproximar que E es aproximadamente a la constante de Coulomb por la carga dividido entre A por A, ¿cierto? Por lo que está aquí dentro del paréntesis, que es aproximadamente A, porque estamos diciendo que L no le afecta mucho, ¿cierto? Entonces A por A nos queda A cuadrado. Por eso queda esa aproximación. Pero yo no hice ese análisis de esta forma, sino que lo hice un poquito, creo yo, mejor. Voy a intentar. Creo que es mejor porque es lo que se suele hacer, ¿no? Aunque aquí hacen esto, y esto a mí no me gusta, no entiendo por qué lo hicieron. Estaba analizando esto y me parece mal. No sé por qué lo hacen. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que hago yo. A ver, dice, habíamos llegado a esta aproximación, ¿no? Y miren, esta es exactamente la forma que esperaría para una carga puntual. Miren que lo que nos está diciendo, esta es la definición de campo eléctrico para una carga puntual, ¿cierto? La magnitud del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la magnitud de la carga, que en este caso es positiva, así que quedaría igual por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Miren que tiene la misma forma. Y eso es lo que está diciendo aquí, que si alejamos muchísimo esta carga, esta barra, alejamos mucho de aquí del punto, esto se va a comportar como si fuera una carga puntual. Es decir, que está tan lejos que nosotros no distinguimos la barra, miramos un punto. Y eso es lo que pasa, pues, por ejemplo, con las estrellas, ¿no? Las estrellas están tan lejos de nosotros que nosotros no distinguimos la forma, sino que miramos un punto, ¿cierto? Pero no quiere decir que sean puntos. Eso es a lo que se refiere cuando se aproxima algo puntual, ¿cierto? Que están tan lejos que no podemos distinguir la forma de ese objeto. En este caso pasa lo mismo. Hemos alejado tanto a la barra que no vamos a distinguirla, no vamos a distinguir su forma, sino que vamos a percibir como si fuera una carga puntual. Si el campo generado en este punto está, ¿cómo lo podríamos decir? La barra está tan lejos que en este punto el campo generado es aproximadamente el de una carga puntual, ¿sí? Pero es porque está muy lejos y está tan lejos que no se distingue la forma. ¿Listo? Eso es lo que se refiere. A ver. Eso. Entonces, a ver, dice, esta es exactamente la forma que esperaría para una carga puntual. Por lo tanto, a valores grandes de A sobre L, la distribución de carga parece ser una carga puntual de magnitud Q. El punto P está tan lejos de la barra que no es posible distinguir si tiene un tamaño, ¿sí?
es decir, no es posible distinguir la forma prácticamente, se lo mira como un punto. El uso de la técnica límite, esta con frecuencia es bueno, es un buen método para comprobar una expresión matemática. Y aquí es donde les digo, no entiendo por qué hacen esa fracción de esta manera que tiende a infinito. Es verdad que tiende a infinito porque estamos diciendo que A es mucho más grande que L. Entonces si tengo algo muy grande dividido entre algo pequeño, eso tiende a infinito. Es algo muy grande, digamos, ¿sí? Por ejemplo, un billón dividido entre uno, pues es algo muy grande, no cambia. Pero no entiendo por qué lo analizan de esa forma. Si ustedes piensan matemáticamente aquí, eh, no sé, no tiene sentido para mí. Lo que yo voy a hacer es lo contrario. A mí me gusta construir una fracción donde en el denominador aparezca la cantidad que es mucho más grande y en el numerador la cantidad que es pequeña, ¿sí? Miren que es lo contrario. ¿Por qué hago esto? Porque esto tiende a cero, ¿sí? Como les decía, si tengo algo pequeño dividido entre algo muy grande, esto tiende a cero, ¿listo? O se aproxima a cero, digamos, se puede aproximar a cero, ¿listo? Y entre más grande, pues consideremos el denominador, pues más cercano a cero será y mejor será la aproximación, ¿listo? Entonces yo sugiero, pues, en la experiencia, que construyan esta fracción para poder aproximar esto a cero, ¿sí? La cantidad grande en el denominador y la cantidad pequeña en el numerador. Con eso pueden aproximar esa fracción a cero y hacer los cálculos mejor. No entiendo por qué hacen esto. No veo cómo se puede analizar a partir de ahí. ¿Listo? Creo que es un error. No me atrevo a decir que es un error, pero no lo entiendo. No sé cómo analizar este problema partiendo de esta fracción. ¿Listo? Yo sugiero hacer la fracción de manera que tienda a cero, que se aproxime a cero. ¿Listo? Acá lo aproximan a infinito, pero no sé por qué. Eso, entonces partamos del resultado que habíamos obtenido. Esta cantidad de aquí. ¿Listo? Eh, ¿Qué hice yo? A ver, ¿qué fue que hice yo? Tomé este resultado. Aquí lo quiero hacer aparte. Bueno, aquí sigue otro problema. Entonces, borremos esta parte. Tengo esto, ¿no? Eh, yo puedo multiplicar por A, pero también dividir por A, ¿cierto? Esto es un 1, entonces estoy multiplicando por 1. Y si uno multiplica por 1, no afecta en nada. Miren, esta fracción es igual a 1, a eso es lo que me refiero, ¿sí? Una cantidad dividido entre la misma cantidad es igual a 1, ¿listo? ¿Para qué hice esto? Porque yo, jugando con las fracciones, yo puedo pasar este denominador que está aquí, lo puedo pasar a este paréntesis, ¿listo? Y sigue siendo 1, ¿cierto? Porque esta que está multiplicando la puedo cancelar con esta que está dividiendo y miren que el resultado no ha cambiado, ¿cierto? No ha cambiado nada. ¿Para qué hice eso? Porque ahora, como tengo una suma dividido entre algo, yo puedo repartir ese denominador a cada término de la suma. Es decir, que yo esto lo puedo escribir como A sobre A más L sobre A, ¿cierto? Y miren que A sobre A pues es 1, ¿sí? Entonces esta cantidad de aquí me da 1 y L sobre A me da L sobre A. Acá queda señalado A por A, lo dejé para que se mire, ¿listo? Y de esa forma construir la fracción que les decía. Algo pequeño dividido entre algo mucho más grande, ¿listo? Y ya podemos aplicar la aproximación que les decía. Esto se aproxima a cero. 1 más 0 pues nos da aproximar, bueno, de esa forma no. 1 más algo que se aproxima a cero nos da 1 aproximadamente. Miren que aquí ya usé el símbolo de aproximación porque estoy considerando una aproximación. No tiene que ser el igual, no, sino una aproximación. Estamos diciendo que algo que 1 más algo que es muy cercano a cero es aproximadamente 1. ¿Sí? Es como si tuviéramos 1 más 0, y un poco de ceros. Nos podemos inventar los ceros que sea, porque es algo muy cercano a cero. ¿Sí? Si hacen esto, pues les va a dar aproximadamente 1. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Listo? Y miren que A por A pues nos da A cuadrado. Y A cuadrado por 1 pues nos queda esto, que es lo que nos está diciendo el problema. ¿Listo? Entonces yo sugiero que cuando tengan casos como a este estilo, que es algo mucho mayor que lo otro, siempre construyan la fracción de manera que lo que es muy grande quede en el denominador y lo que es pequeño en el numerador para que puedan aproximar eso a cero. ¿Listo? Ese suele ser el truco más común, lo que yo he mirado siempre, pues digamos, ¿no? Se lo he mirado en distintos libros. No sé por qué aquí mencionan esto. No lo entiendo, vuelvo a repetir, no lo entiendo. Lo estuve pensando, pero no encontré la lógica de eso. ¿Listo? Entonces,
de esta manera se comprueba este resultado que están dando aquí. Si les ponen a comprobar esto, entonces pues yo sugiero que hagan este procedimiento. ¿Listo? Y bueno, aquí terminaría el problema. Eso sería todo por este video. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Eh, Compartan el video, estudienlo, que estos son problemas que suelen salir en exámenes. Eh, Les pido por favor que miren los anuncios de los videos, que es la única forma que tengo para financiarme. No usen bloqueadores de videos en YouTube, porque pues afectan a los creadores, ¿no? No solo a mí, sino a todos los que le dedican tiempo a esto. Y si pues no quieren ver anuncios, pueden pagar YouTube Premium, o si no quieren pagar YouTube Premium, pues pueden ayudarme de alguna forma haciendo donaciones económicas. En YouTube hay un corazoncito que es súper gracias, pueden donar por ahí. También pueden unirse al canal, también sería una forma de donar. O lo pueden hacer a través de PayPal o de Nequi, dependiendo. Si están en Colombia lo pueden hacer en Nequi, si están fuera de Colombia con PayPal. Y esos datos están en la descripción del video. Sería una forma bonita de ayudar a este proyecto. Porque, como les digo, los bloqueadores de anuncios están afectando mucho los ingresos. Prácticamente son nulos, ya que la mayoría no mira los anuncios que pone YouTube. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien y hasta luego.